En sí, la motivación es algo vital y es ese motorcito extra que tenemos para realizar determinadas cosas. Así que... Hola, tipos de motivación, 8 fuentes motivacionales. A continuación, va. El interés de la psicología por la motivación. Muchos psicólogos se han interesado por el estudio de la motivación, pues es un principio básico en la conducta de los seres humanos. Nadie se mueve sin una motivación, sin una razón para ello. Estar motivado significa llevar a cabo las tareas diarias sin que supongan una carga pesada y nos mantiene vivos. Pero no solo eso, la motivación tiene relación con otras variables psicológicas, como el nivel de estrés, la autoestima, la concentración, etc. Y como muchos estudios han indicado, tiene un efecto en la salud y el bienestar de todos nosotros. Por ello, son muchas las teorías que hablan de la motivación humana, entre ellas la mencionada pirámide de Maslow, los 3 factores de McClelland o la teoría del factor dual de Herzberg. Al estudiar la motivación, se han desarrollado distintos enfoques que son aplicables a distintos ámbitos: trabajo, deporte, aprendizaje, etc. Esto ha provocado que varios autores hayan clasificado la motivación con distintos nombres. ¡Es hermosa! Tipos de motivación. El grado de motivación de cada individuo no es directamente proporcional al valor de aquello que lo provoca, sino que es la importancia que le da la persona que lo recibe la que determina la fuerza o el nivel de motivación. A continuación te diré los distintos tipos de motivación, así como las distintas fuentes de motivación que nos impulsan a realizar ciertos actos. Motivación extrínseca versus motivación intrínseca. Motivación extrínseca. La motivación extrínseca hace referencia a que los estímulos motivadores vienen de afuera del individuo y del exterior de la actividad. Por lo tanto, los factores motivadores son recompensas externas como el dinero o el reconocimiento por parte de los demás. La motivación extrínseca no se fundamenta en la satisfacción de realizar la cadena de acciones que compone aquello que estamos haciendo, sino en una recompensa que solo está relacionada de manera indirecta, como si fuese un subproducto. Por ejemplo, un individuo puede trabajar mucho para ganar más dinero o puede estudiar muy duro por el reconocimiento social que le proporciona un buen empleo una vez que haya acabado sus estudios. Una persona con motivación extrínseca por una tarea que debe entregar trabajará duro en ella a pesar de tener poco interés, pues la anticipación del reforzador externo le motivará a acabarla a tiempo. Motivación intrínseca. La motivación intrínseca hace referencia a la motivación que viene del interior del individuo más que de cualquier recompensa externa. Se asocia a los deseos de autorrealización y crecimiento personal y está relacionada con el placer que siente la persona al realizar una actividad, lo que permite que una persona se encuentre en estado de flow al realizar la misma. Por ejemplo, un individuo que asiste a los entrenamientos de su equipo de fútbol simplemente por el placer que se supone practicar su deporte favorito. La motivación intrínseca es el tipo de motivación más vinculada a la buena productividad, ya que allí donde se da el individuo no se limita a cumplir los mínimos necesarios para obtener la recompensa, sino que se involucra personalmente en lo que hace y decide poner en ello gran parte de su empeño. Charlie, vengo inspirado. Motivación positiva versus motivación negativa. Motivación positiva. La motivación positiva se refiere al proceso por el cual un individuo inicia o mantiene adherido a una conducta gracias a la obtención de una recompensa positiva, sea externa o interna, o por el placer de la actividad. Motivación negativa. La motivación negativa hace referencia al proceso por el cual una persona inicia o se mantiene adherida a una conducta para evitar una consecuencia desagradable, tanto externa como un castigo, humillación, etc., o interna como evitar la sensación de frustración o fracaso.
Hay destinos peores que la muerte. La literatura especializada en psicología del deporte también ha aportado información sobre otros tipos de motivación relacionados con el mundo de la actividad física y el deporte. Motivación básica versus motivación cotidiana. Motivación básica. La motivación básica se refiere a la base estable de la motivación que determina el nivel de compromiso de un deportista con su actividad. Se refiere al interés de un deportista por los resultados deportivos, su rendimiento personal y o las consecuencias positivas de ambos. Motivación cotidiana. La motivación cotidiana hace referencia al interés de un deportista por la actividad diaria y la gratificación inmediata que éstas produce. ¡Sí! Orientación motivacional centrada en el ego versus orientación motivacional centrada en la tarea. Orientación motivacional centrada en el ego. Este tipo de motivación se refiere a que la motivación de los deportistas depende de retos y resultados en comparación con otros deportistas. También esto se refiere al ámbito laboral. Orientación motivacional centrada en la tarea. La motivación depende de retos y resultados personales e impresiones subjetivas del dominio y progreso. Ambas orientaciones son ortogonales y no opuestas. Por tanto, puede existir personas con ambas orientaciones altas, ambas orientaciones bajas, o una orientación centrada en el ego alta pero baja en la tarea, y con una orientación por la tarea alta pero una orientación centrada en el ego baja. Para finalizar, Fatality. por lo general, al hablar de motivación, nos referimos a las fuerzas internas o externas que actúan sobre un individuo para disparar, impulsar, dirigir o sostener una conducta. En términos técnicos, muchos autores la definen como la raíz dinámica del comportamiento, lo cual quiere decir que toda forma de conducta nace en algún tipo de motivo. En sí, la motivación es algo vital y es ese motorcito extra que tenemos para realizar determinadas cosas. Así que, ¡mucho ánimo! Excellent. Y este fue el video por hoy. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, dale dislike. Si no lo has hecho todavía, suscríbete a Aplasta el Círculo. Próxima semana, algún video chévere, chido, bacán, del putas. Chao.